Los protestantes hacen que Jesús aparezca como mentiroso. Es el tema que vamos a desarrollar hoy en este video. Los protestantes hacen que Jesús aparezca como mentiroso. Quien les habla, su servidor y amigo, José Miguel Angulo, un laico comprometido con la evangelización y con la apologética en nuestra Iglesia Católica. Bueno, ¿y por qué ese tema así? ¿Por qué el título así? Los protestantes hacen que Jesús aparezca como mentiroso. Muy sencillo, porque unos dicen que la Iglesia de Cristo, la Iglesia se corrompió después de que Constantino diera el edicto de Milán, la libertad de culto, la tolerancia para los cristianos, que eso fue en el año 313. Otros dicen que muerto el último de los apóstoles, después de que murieron los apóstoles, la iglesia ya dejó de existir. Otros dicen que la iglesia empezó a funcionar, la verdadera iglesia, cuando apareció Martín Lutero en el año 1517. No se han puesto de acuerdo cuál de esas fechas es la verdadera para decir que desde ahí arrancaron los verdaderos cristianos. Entonces, cuando Cristo dice, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si los protestantes dicen que la iglesia se acabó, que dejó de existir, que se corrompió, pues entonces Cristo estaba mintiendo o mintió, nos engañó. Ese es el tema que tenemos para hoy. Vamos a empezar a desarrollarlo, deseándoles a todos que la pasen muy bien, a los católicos que miran este video, a los protestantes, al que sea, les invito para que se suscriban al canal, compártalo, denle like, comenten, tienen derecho a comentar, tienen derecho a refutarme, tienen derecho a decir todo lo que quieran decir, en bien o en mal. Por eso no me voy a poner bravo, porque si refutaban al Señor Jesús, con mayor razón me van a refutar a mí. Los protestantes hacen que Jesús aparezca como mentiroso. ¿Y por qué razón? Vamos a empezar a desarrollar entonces. Dicen algunos movimientos y casi la gran mayoría que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Y por qué Constantino? Porque Constantino en el año 313 promulgó el edicto de Milán. Y ese edicto de Milán es que a partir de ese momento los cristianos tenían libertad de culto, ya dejaban de ser perseguidos, porque la persecución venía después de que Cristo murió. De ahí en adelante, los primeros cristianos tuvieron una fuerte persecución, les tocaba sus cultos en cuevas, en las casas, eran quemados, echados a los leones, echados a las hogueras. ¿Y quiénes eran esos cristianos? ¿Los evangélicos? No, porque no estaban, porque el protestantismo arrancó desde el año 1517. ¿Estaban los pentecostales? ¿Los pentecostales? No, porque los pentecostales empezaron a funcionar en el año 1904, 1909. Por ahí, por esos años empezó los pentecostales. Entonces serían los adventistas, tampoco, porque los adventistas empezaron con este señor Wheeler y no hace muchos años. Pongámosle que hayan 200 años. Póngale los años
200 o 300, pero no comenzó en el año 33. Entonces serían los testigos de Jehová tampoco. No, las fechas no dan porque ellos son recientes las fechas de su fundación. Y unos dicen que dan los nombres de sus fundadores. Entonces, no puede ser que hayan estado en esa época. Y uno revisa la historia católica y no aparecen ni protestantes, ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni evangélicos, ni los niños de Dios, ni los solo Jesús. Ninguno aparece por ahí. Entonces sí dicen que la iglesia católica se fundó a partir del año 313 con Constantino. Eso sí lo dicen. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Constantino. Entonces, ya sabemos que Constantino dio un edicto, el edicto de Milán, el año 313, permitiéndole a los cristianos la libertad de culto. Entonces el título de hoy, los protestantes hacen que Jesús aparezca como mentiroso por esta razón. Mateo 16:18, ¿qué dijo Jesús? Y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre a Simón, porque antes de esto era Simón. Y a partir de este momento Simón ya tiene otro nombre, Pedro, que quiere decir piedra. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, el poder de Satanás la podrá vencer. Mateo 16:18. ¿De dónde tomamos este texto bíblico? Los textos bíblicos de esta catequesis son todos tomados de la Biblia Reina Valera, no católica, Reina Valera, sí está tomado el original de esta Biblia. Entonces, el Señor dijo que iba a fundar una iglesia, Y yo te digo que tú eres piedra, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. Y habla de mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte, el poder de Satanás la podrá vencer. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces está diciendo que va a fundar una iglesia. Y aquí, Mateo 28:20, el Señor dice, tengan presente, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa del Señor. Entonces, si es verdad que la iglesia de Cristo empezó a funcionar después de Constantino, que fue el que dicen que fundó la iglesia católica, entonces, ¿qué se hicieron los primeros cristianos? Los que dejó Cristo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Como dicen que se acabó la iglesia, que la iglesia se corrompió, que Constantino, que el imperio la corrompió, pues se acabó la iglesia. Entonces aquí con estas palabras, ya Cristo estaría siendo mentiroso. ¿Y quiénes lo hacen mentiroso? Los protestantes, porque no cumplió su palabra de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí no dice que los días de reposo, ni los lunes, ni los miércoles. Estaré los miércoles, estaré los sábados o estaré no, todos los días. Ahí no dice que ni un día va a cesar la iglesia de Cristo. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces, ¿de dónde sale el cuento que la iglesia se corrompió, que la iglesia se acabó, que la iglesia no existió, que después de muerto el último apóstol, la iglesia desapareció? Entonces, estos personajes, los protestantes, hacen que Jesús aparezca como mentiroso cuando dicen estas palabras, que la iglesia se corrompió, que la iglesia se acabó. Vamos con esto.
Entonces, bueno, vamos a creer que, bueno, listo, la Iglesia Católica comenzó desde el año 313 para arriba. Entonces, bueno, tenemos entonces un periodo de los verdaderos cristianos que son desde el año 33 hasta el año 313, pues existió una iglesia verdadera, la que fundó Cristo nuestro Señor. Vamos a darle razón a los protestantes que sí, en el 313 arrancó la iglesia. Entonces, durante el 33 hasta el año 313 son 280 años que estuvo la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Entonces, vamos a investigar qué hizo esa iglesia, vamos a profundizar, que es el periodo del tiempo de los padres de la iglesia. 280 años, tomando las palabras de los protestantes. Entonces, son 280 años que fue de verdaderos cristianos, vamos a simular que así fue, 280 años de los verdaderos cristianos. Entonces, después del 313 al 1517, cuando aparece el padre de los protestantes, Martín Lutero, que ellos son los que dicen que de ahí arrancó la verdadera iglesia, 313 al 517 son 1204 años de oscurantismo. La iglesia se perdió, se volvió oscura, no hubieron cristianos, no había nada de fe, todo se acabó. 1204 años, entonces Cristo quedó como mentiroso. Estos personajes hacen que Cristo sea mentiroso cuando dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Ahí no dice que va a cesar un día. Todos los días va a existir la iglesia. La iglesia, porque se fundaré mi iglesia. Y que los poderes del demonio, los poderes de Satanás, los poderes oscuros no la podrán vencer. Entonces quiere decir que siempre va a estar la iglesia. Siempre va a estar. Entonces, ¿por qué dicen eso? Hacen que Cristo, hacen que Jesús se convierta en un mentiroso. ¿Quiénes? Los protestantes. En este 513, en este año, el 313 es, en el año 313, de donde dicen los protestantes que fue cuando arrancó la iglesia católica, que dicen ellos. Lo que pasó es, ya les digo, es el edicto de Milán. Y antes de ese edicto de Milán, ¿por qué Constantino hizo ese edicto, promulgó ese edicto? Porque resulta que su mamá, que es Santa Elena, se convirtió al cristianismo, se convirtió en el cristianismo, sí, porque como están diciendo que la iglesia arrancó, entonces hablemos del cristianismo, se convirtió al cristianismo, se bautizó y comenzó a ser cristiana. Entonces, por esa complacencia, porque ya Santa Elena se hizo cristiana, entonces es cuando su hijo, que es Constantino, entonces dio esta tolerancia a los primeros cristianos. Entonces ya los cristianos salieron de las cuevas, los cristianos salieron de las catacumbas, como les he mostrado en otros videos, donde en esas catacumbas hacían los cultos, hacían las eucaristías, hacían todos los rituales religiosos. Entonces ya no iban a hacer allá en las cuevas, no lo iban a hacer en las casas, sino que a partir de ese momento, a partir de este 313, cuando llega la tolerancia para los cristianos, entonces ya ellos no van a estar en cuevas, ya van a poder tener libertad. Entonces ya los templos que eran dedicados a los dioses falsos, a toda esa cantidad de dioses que ellos tenían, empezaron a destruir todos esos ídolos que tenían y empezaron a convertir esos templos ya en templos cristianos para el culto de los cristianos. Eso fue lo que pasó a partir del 313. Entonces ya la iglesia, los cristianos empezaron a tener ese respiro, a tomar como oxígeno, y de ahí empieza el triunfo de la iglesia. Pero estos personajes dicen que no, que ahí fue donde arrancó la iglesia católica. Bueno, ¿y qué pasó en el 517? Que es cuando decimos que hubieron 1204 años de oscuridad, que no había nada de iglesia, y eso lo dicen los protestantes. Entonces, el 31 de octubre de
1517 es cuando nace el protestantismo, el día del demonio, porque ese día, el 31 de octubre, es el día del demonio. Ese día nace los protestantes. 31 de octubre de 1517 nace el protestantismo, el día del demonio. Nace precisamente con Martín Lutero, un sacerdote católico que se rebela contra la iglesia, que protesta contra la iglesia, pero hubiera podido protestar, pero no salirse de la iglesia, porque cualquiera puede protestar contra cualquiera, le puede decir la verdad, pero no se sale de la iglesia. Lo que él hizo fue fundar un nuevo movimiento. Martín Lutero, lo que se dice por acá, montó toldo aparte y de ahí arrancaron los protestantes. Por eso se dice que Martín Lutero es el padre de los protestantes. Y cuando arrancó este movimiento de los protestantes, a tan poco tiempo, muy pegadito ya, este protestantismo se dividió en varias fracciones. Ya vinieron varias fracciones, ya no quedó ese solo movimiento religioso, sino se empezaron a separar. Y después vinieron las demás separaciones. Y hoy en el mundo donde estamos, en este siglo XXI, estamos ya, es que todos los días nace una iglesia nueva, un movimiento religioso, 4 movimientos religiosos por día. Dejemos esa cifra así como barata, como bajita. 4 movimientos religiosos por día aparecen. Movimientos, iglesias de garaje, aparecen por día. Entonces, les voy a recomendar a los protestantes como una recomendación. Aquellos protestantes con buenas intenciones, que como dicen que la Iglesia Católica arrancó en el 313, entonces hagan una cosa, revisen qué hicieron los cristianos desde el año 33 al año 313, qué hicieron, que es la iglesia verdadera, los primeros cristianos verdaderos. Entonces pregúntese cuáles fueron sus cultos, qué hacían ellos, cómo eran ellos, y así pues pueden decir, oiga, pero vean lo que hacían esos primeros cristianos. Entonces, dedíquele un tiempo a la investigación. ¿Qué hicieron esos primeros cristianos? Desde el 33 hasta el 313. Es una buena práctica. Investiguen muy bien. ¿Y qué van a encontrar en estos 200? Se me escapa ahorita, vamos a revisar más atrás. Vamos a revisar atrás los años del protestante. Los 280 años 280 años. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En esos 280 años que encontramos. Entonces vamos a encontrar estos cristianos, los de hoy, los modernos, los que dicen que la iglesia empezó desde el 313. ¿Qué van a encontrar en estos 280 años? Que es del 33 al 313, van a encontrar todo lo que enseña la Iglesia Católica hoy, todo sobre la Eucaristía, sobre la confesión, el bautismo, la confirmación, todos los sacramentos, los van a encontrar en ese lapso, en esos 280 años. Que sus cultos eran en cueva, pero allá está la Eucaristía, todos los sacramentos tal como se hace hoy. Tal como se hace hoy. ¿Y qué más van a encontrar en estos años, en estos 280 años? Van a encontrar santos, por ejemplo, van a encontrar santos como la Virgen María, porque es la primera cristiana que tenemos. Van a encontrar a San Pedro como obispo de Roma. Van a encontrar a San Clemente Romano en el año 95. Van a encontrar a San Ignacio de Antioquía, que falleció más o menos sobre el año 110, y este señor, este santo, San Ignacio de Antioquía, fue el que le colocó el nombre de Iglesia Católica a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta población de Antioquía fue también donde por primera vez los seguidores de Jesús se le llamaron cristianos, porque de ahí antes de eso no se le decían cristianos, seguidores de Jesús.
seguidores de Jesús. Y en Antioquía fue cuando por primera vez recibieron el título de cristianos a los seguidores de Jesús, cristianos. Y fue por primera vez cuando la iglesia de Cristo recibe el nombre de Iglesia Católica. Ahí donde están los feligreses está el obispo, y donde está el obispo está la Iglesia Católica. ¿Quién lo dijo? San Ignacio de Antioquía, año más o menos entre el 105-107. Este santo varón fue torturado y fue tragado por las fieras en el circo romano o en el Coliseo romano. Él es un mártir de la iglesia, este santo. También tenemos durante este periodo, tenemos a San Clemente, tenemos a San Policarpo. Según una tradición, dicen que posiblemente San Policarpo sea el niño que el Señor Jesús abrazó cuando los apóstoles se enfadaron porque los niños le llegaban ahí, y acuérdense que él alzó un niño. Hay una escena del Señor alzando un niño, y es cuando él dice: dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Hay una tradición que dicen que posiblemente este niño que el Señor Jesús alzó es San Policarpo. San Policarpo, porque él dice en una de sus cartas también que tiene, dice: si no hubiera yo, dice así, si no hubiera sido bautizado desde mi niñez, no hubiera podido resistir las torturas, o sea, la fuerza. Si no hubiera sido bautizado desde mi niñez, no hubiera podido resistir las torturas, porque ese señor también fue torturado, San Policarpo. Y así, entonces van a encontrar lo que es San Policarpo, van a encontrar otros personajes. Ese San Policarpo también fue obispo de Esmirna, que San Policarpo también él conoció en vida, conoció al apóstol San Juan, y tuvo como discípulo a San Ireneo. San Ireneo es uno de los santos que ayudó a la organización del culto en la Iglesia Católica, o sea, la organización de la Santa Misa tal como la conocemos hoy. San Ireneo, porque San Pablo, pues en una de sus cartas, en la de Corintios, da a entender que en ese entonces había mucha cosita que había que arreglar, cuando él dice que cuando coman y beban del cuerpo y la sangre del Señor, disciernan bien, porque pueden estar comiendo su propia condenación. Da a entender que había mucho desorden, que cualquiera podía ir a comulgar allá, ir a participar de la mesa sin discernir. Entonces, por eso San Pablo en una de sus cartas a los Corintios dice que cuando haya que ir a comulgar y recibir el cuerpo y la sangre del Señor, hay que discernir muy bien, no ir en pecado grave. Eso lo dice San Pablo. Y así, entonces todos estos 280 años que nosotros tenemos, que son los verdaderos cristianos, entonces aparecen todos esos personajes que son los primeros santos, los padres de la iglesia, y se conservan muchos de sus escritos. Por ejemplo, la epístola a los filipenses. Ahí en esa epístola relata su martirio, que es uno de los más antiguos que se conserva. La epístola a los filipenses. Encontramos a San Justino mártir en el 165. San Justino estaba un poquito trocado. San Justino no es San Ireneo, sino San Justino es un mártir y es el que organizó la fracción del pan, tal como lo conocemos hoy con la misa. Ese es el que yo me estaba refiriendo, lo estaba confundiendo con San Ireneo, no, es San Justino. Y luego también aparece San Luciano de Antioquía en el 312 y muchos santos más que si ustedes se ponen a estudiar, estudien esos 280 años y van a encontrar todos los escritos de los santos que tenemos que nos ayudan mucho. Y les quiero decir algo, mire, los grandes protestantes que se han convertido a la Iglesia Católica, que han vuelto a la Iglesia Católica, es que se pusieron a leer
todos esos escritos de los primeros cristianos, desde el año 33 al año 313, y encontraron que eran la doctrina de la verdadera iglesia tal como está ahorita en nuestra iglesia católica. Entonces eso los hizo convertirse en retomar el cristianismo católico, porque encontraron que el culto de los primeros cristianos es como lo tiene la iglesia católica, es como lo tiene la iglesia católica. Y ya para terminar, les voy a dejar una tarea, que busquen en Google el primer catecismo que hubo en la iglesia católica, el primero, de los primeros cristianos. Se llama la Didache o Doctrina de los Apóstoles. Según se dice, se cree, ahí van a encontrar la historia. Este catecismo fue escrito sobre los años 60, entre los 55 y 60, este catecismo. Ahí van a encontrar y les va a apoyar mucho, les va a ayudar. La Didache, así como está escrito ahí, lo pueden anotar y lo buscan. La Didache. Van a encontrar el catecismo que lo dejaron los apóstoles, los que conocemos en el listado de los apóstoles. Búsquenlo y verá que eso ayuda muchísimo. Bueno, muy bien, entonces, católico, católica, protestante, amigo, el que vea este video, le quiero decir algo, y sobre todo a los católicos. Católicos, no cambien su iglesia que los vio nacer, la iglesia que les dejó sus padres, sus abuelos. No la cambien. Así como cambió Esaú su derecho de hijo mayor, su derecho de la progenitura por hijo mayor, por un plato de lentejas. Ese pasaje bíblico lo encuentran ustedes en Génesis, en el 25:34. Esaú cambió su derecho de progenitura, o sea, eso es como hoy en el mundo moderno, un hijo que su padre le deja una buena fortuna, una buena herencia, y la cambia por una cerveza, por una gaseosa o por un pan. Así es sencillo. Así, esa es la moraleja, esa es la enseñanza que nos deja este Génesis 25:34. Y eso es lo que les quiero decir, católicos, no cambien su fe, no se dejen convencer, no cambien el tesoro que nos dejó nuestro Señor Jesús, que es la fe, nuestra iglesia católica, fundada por él y por San Ignacio de Antioquía, que le colocó el nombre en el año 107, 105, Iglesia Católica, que hasta hoy es nuestra iglesia católica. Que no somos santos, claro, que somos imperfectos, claro, porque el Señor lo dijo y la palabra de Dios lo dice. El que diga que no tenga pecado es un mentiroso. El que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Somos personas frágiles, pero confiamos plenamente en la bendición del Señor. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, y nos van a encontrar el catecismo que lo dejaron los apóstoles, los que conocemos en el listado de los apóstoles. Búsquenlo y verá que eso ayuda muchísimo.